Los ecos del más allá, tres puertas a lo desconocido, existen grietas en la realidad. Pequeñas fisuras invisibles al ojo humano por donde se cuelan los ecos de aquellos que ya no están, los recuerdos de vidas pasadas, o en los casos más aterradores, las presencias de lugares que se niegan a desaparecer. La mayoría de las personas caminan por la vida con la venda de la ignorancia bien apretada sobre los ojos, creyendo que el mundo es solo lo que pueden tocar. Pero hay quienes, por un giro cruel del destino, se tropiezan de frente con esa fina línea que separa el mundo de los vivos del abismo de lo inexplicable. Esta es la crónica de tres almas que cruzaron esa línea. Tres historias que demuestran que el pasado nunca muere, que los miedos a veces no nos pertenecen y que existen castigos que borran literalmente la existencia. Capítulo 1. El abrazo del olvido, el aire en la habitación de Nina, una niña de apenas 12 años, olía a polvo iluminado por el sol de una mañana de sábado. Era un día aparentemente perfecto en su hogar en México. La televisión emitía el murmullo lejano de una película animada, un sonido constante que invitaba a la pereza. Nina estaba recostada, envuelta en la seguridad térmica de sus sábanas, con la mente en blanco, disfrutando de la quietud. De repente, la voz de su madre rasgó el silencio desde la planta baja. ¡Antonina! El grito rebotó contra las paredes del pasillo. Nina parpadeó confundida. Un escalofrío sutil como una aguja de hielo le bajó por la nuca. Antonina. Nadie en la casa la llamaba así. Su madre, desde que tenía memoria, siempre le había dicho Nina. El nombre completo sonaba ajeno, áspero, casi impostado. Sin embargo, la inercia de la obediencia la hizo moverse. Baja, que la comida ya está servida. Volvió a sonar la voz, esta vez con una urgencia antinatural, carente del tono cálido que solía tener su madre. La niña se sentó al borde del colchón. Sus pies descalzos rozaron el suelo de madera buscando sus pantuflas, pero justo cuando iba a ponerse de pie, algo la detuvo. No fue un pensamiento lógico, sino una presión física. Una losa invisible que le cayó sobre el pecho. El estómago se le cerró. El instinto más primario y antiguo del ser humano, el instinto de supervivencia, le estaba gritando desde las entrañas que no diera un solo paso fuera de esa habitación. La casa había sumido en un silencio denso. Ya no se escuchaban los pájaros afuera, ni el zumbido de la nevera. Solo el latido desbocado en las sienes de Nina. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. La niña permanecía petrificada, abrazándose las rodillas, cuando escuchó pasos suaves en la escalera. La puerta de su habitación se abrió y allí estaba su madre. Su rostro lucía sereno, pero sus ojos tenían un brillo apagado, como si miraran a través de Nina y no a ella. Al ver a la pequeña temblando y pálida, la mujer sonrió con una ternura casi mecánica. «No te preocupes, mi amor», dijo su madre, con una voz que parecía resonar dentro de la cabeza de la niña más que en el aire de la habitación. «En un rato llegará tu padre». Nina frunció el ceño. Su mente infantil no lograba procesar la escena. ¿Por qué le decía eso? ¿Por qué no le preguntaba por qué estaba llorando? Su madre actuaba con una naturalidad espeluznante ante el pánico evidente de su hija. Buscando mantenerla cerca, la mujer caminó lentamente hacia el baño contiguo a la habitación de la niña. La puerta se cerró con un leve clic. Nina respiró hondo. Su madre estaba allí, estaba a salvo, o eso creía. ¿No vas a bajar o qué? Que se enfría la comida. El grito no vino del baño. Vino desde la planta baja. El corazón de Nina se detuvo por un segundo. La voz ronca e impaciente
provenía claramente del salón. El terror puro, oscuro y asfixiante se apoderó de ella. Saltó de la cama, acercándose de puntillas a la puerta del baño donde había visto entrar a la mujer. «¿Mamá?», preguntó con un hilo de voz, pegando la oreja a la madera blanca. «¿Te falta mucho?». Silencio. Ni el sonido del agua, ni el crujir de las baldosas. «¿Mamá?», insistió, con las lágrimas a punto de desbordarse. Nada. El vacío más absoluto. Y entonces desde abajo la voz volvió a gritar su nombre, pero esta vez fue seguida por el sonido de pasos. Pasos pesados, agresivos, que comenzaron a subir la escalera de madera. Pum, pum, pum. La madera crujía bajo un peso sobrenatural. Alguien o algo estaba subiendo. Desesperada, Nina agarró el pomo de la puerta del baño y lo giró de golpe. El pequeño habitáculo estaba vacío. El aire allí adentro era gélido y olía a tierra húmeda y flores marchitas. Su madre nunca había estado allí. Los pasos en el pasillo se acercaban. Estaban a escasos metros de su puerta. La sombra de unos pies se coló por la rendija inferior. Nina apretó los ojos, preparándose para lo peor, cuando de forma repentina el sonido metálico de las llaves girando en la puerta principal de la casa rompió la tensión. «Nina, te traje algo». La voz grave y reconfortante de su padre resonó en el primer piso. En el instante exacto en que la puerta de la calle se cerró, los pasos aterradores del pasillo se evaporaron en la nada. El silencio volvió a ser normal. Nina no lo pensó dos veces. Salió corriendo de su habitación, bajando los escalones de dos en dos, sollozando histéricamente. Al llegar al pie de la escalera, se abalanzó sobre su padre. El hombre, vestido con su chaqueta de siempre, la miró con una mezcla de sorpresa y profunda tristeza. «Papá, ¿dónde está mamá?», gritaba la niña, aferrándose al abrigo de su padre con dedos temblorosos. «Estaba aquí. Mamá estaba aquí y ahora no está». Su padre no se movió para buscar a su esposa. No frunció el ceño extrañado. En su lugar, su rostro se descompuso en una expresión de infinita pena. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Lo sé, cariño», susurró el hombre, acariciándole el cabello con una mano que se sentía extrañamente ingrávida. «Es difícil, ¿verdad?, esta situación, pero no estás sola. Nunca estarás sola». Y en el preciso instante en que pronunció esas palabras, la mente de Nina, que había levantado un muro de amnesia inducida por el trauma, se resquebrajó. Los recuerdos entraron en su cabeza como un torrente de agua helada. El teléfono sonando a medianoche. Las luces rojas del hospital. El olor a antiséptico. El ataúd cerrado. Su madre había muerto hacía exactamente una semana en un brutal accidente de tráfico. El dolor le desgarró la garganta en un grito ahogado, pero la revelación no había terminado. Mientras se aferraba al pecho de su padre, un último recuerdo, el más oscuro de todos, emergió del fondo de su mente rota. El coche de su madre no iba solo. Su padre iba en el asiento del copiloto. Ambos habían fallecido en el mismo instante. Nina abrió los ojos de par en par, pero no soltó el abrazo. Sintió que si dejaba de apretar, el tejido mismo de esa aparición se desvanecería. Se quedó completamente rígida, sintiendo la tela de la chaqueta, el supuesto calor paterno, negándose a aceptar la realidad. El tiempo perdió su significado. Podrían haber pasado minutos o horas. La niña estaba de rodillas en el centro del salón. De pronto unas manos cálidas y muy reales la tomaron por los hombros. Era su tía.
La mujer adulta la miraba con los ojos enrojecidos por el llanto, intentando separar a Nina de lo que estaba abrazando. La niña miró hacia abajo. No había chaqueta. No había padre. Entre sus pequeños brazos, apretada con una fuerza sobrenatural, solo había una almohada vieja que había sacado de su habitación. Su tía le explicaría más tarde que la había visto bajar sola, en un estado de trance absoluto, con la mirada vacía, para luego caer de rodillas frente a la puerta principal y abrazar la almohada mientras hablaba con el aire. La ciencia diría que fue un mecanismo de defensa, una disociación severa ante un duelo insoportable. Pero Nina, incluso años después, sabría la verdad. Ella sintió su presencia. Escuchó sus voces. Su mente no inventó el frío del pasillo ni el olor a tierra. Aquella mañana de sábado, las almas de sus padres regresaron por última vez para despedirse, cruzando el umbral de la muerte solo para asegurarse de que su pequeña, aunque destrozada, supiera que el amor verdadero trasciende incluso el final de la vida. Capítulos Qs. El vértigo de otra vida. Si la mente es capaz de borrar recuerdos para protegernos, ¿qué ocurre cuando la mente alberga recuerdos que ni siquiera nos pertenecen? Para Ariadna, a quien todos llamaban Ari, el mundo siempre había sido un lugar peligroso. Desde que tenía uso de razón, padecía un terror paralizante a las alturas. No era un vértigo común, de esos que marean al mirar desde un puente. Era una fobia visceral, irracional y asfixiante. A los 5 años, cayó desmayada frente a la televisión solo por ver una escena donde un actor caía de un balcón. Si se subía a una simple silla en la cocina, su cuerpo entero temblaba, sudaba frío y sentía que una mano invisible la empujaba hacia abajo. Sus padres lo intentaron todo: terapeutas, psicólogos, exposición gradual. Nada funcionaba. El miedo estaba enraizado en su código genético, o eso parecía, hasta que el pasado decidió llamar a la puerta. Sucedió durante una monótona clase de historia en el instituto. El profesor hablaba sin pausa mientras Ari, aburrida, dejaba que su bolígrafo negro se deslizara por los márgenes de su cuaderno. Entró en un estado de ensoñación, la mirada desenfocada. Su mano se movía sola, guiada por un impulso ajeno. Cuando la campana sonó, devolviéndola a la realidad, Ari bajó la vista hacia su cuaderno y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Había dibujado con un detalle macabro y obsesivo un edificio antiguo, en ruinas, con ventanas rotas y paredes desconchadas. Pero lo que hizo que se le revolviera el estómago no fue la arquitectura, sino la pequeña figura humana que había trazado cayendo al vacío desde la azotea. No recordaba haberlo hecho. Al mirar el dibujo, una sensación de angustia opresiva le cerró la garganta, como si acabara de rasgar un velo que ocultaba un secreto terrible. Aquella noche, la atmósfera en su casa estaba extrañamente densa. Ari cenaba a solas con su madre, María del Carmen. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana era lo único que llenaba el silencio. Sin pensar, inmersa en sus propios pensamientos sobre el dibujo, Ari extendió la mano hacia el centro de la mesa. «Pásame el pan, Mar», dijo, con un tono casual. El ruido cesó. María del Carmen dejó caer su tenedor de golpe, produciendo un sonido metálico que sobresaltó a la joven. La mujer levantó la vista, pálida como un cadáver. Sus ojos reflejaban un terror absoluto, como si un fantasma se hubiera sentado en las sillas de su hija. «¿Qué has dicho?», susurró la madre con los labios temblorosos. «Que si me pasas el pan», repitió Ari,
confundida por la reacción desproporcionada. No, me has llamado Mar. Ari frunció el ceño. Era cierto, y era extraño. Nunca en su vida había llamado a su madre Mar. Siempre era mamá. O a lo sumo Carmen. La palabra había salido de su boca con la familiaridad de alguien que la había pronunciado 1000 veces, pero el sabor en su lengua era extraño. Después de la cena, María del Carmen obligó a su hija a sentarse en el sofá del salón. Las luces estaban tenues y el silencio se sentía pesado. Ari, ¿tú sabes quién era Alba?, preguntó la mujer, con la voz quebrada. La joven negó con la cabeza lentamente. El nombre no le decía nada, pero al escucharlo, un pitido sordo comenzó a sonar en sus oídos. Alba era mi mejor amiga cuando yo tenía tu edad, explicó María del Carmen, con la mirada perdida en un rincón del pasado. Éramos inseparables. Fue ella quien me puso el apodo de Mar. Nadie más en el mundo me llamaba así, solo ella. El corazón de Ari comenzó a latir con más fuerza. Sus manos empezaron a sudar de la misma forma en que lo hacían cuando se asomaba a una ventana. ¿Qué le pasó?, logró articular la joven. La madre tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Murió. Estábamos jugando en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Ella se asomó a la azotea y se cayó. El impacto de las palabras fue como un golpe físico para Ari. La imagen de su dibujo brilló en su mente con la intensidad de un relámpago. El edificio en ruinas, la figura cayendo. El aire abandonó sus pulmones. Se levantó abruptamente del sofá y corrió hacia su habitación, ignorando los llamados de su madre. Cerró la puerta tras de sí y se arrojó sobre su escritorio, buscando desesperadamente entre sus cosas. Llevaba semanas llenando una vieja libreta con lo que ella pensaba que eran simples garabatos abstractos, patrones repetitivos que hacía mientras escuchaba música o veía la televisión. Abrió la libreta. Las páginas no estaban llenas de garabatos, eran letras, centenares, miles de letras superpuestas. Estaban escritas en tinta azul, negra, roja, trazos finos, trazos gruesos, desesperados, y todas formaban una única inicial, una enorme, repetitiva y obsesiva letra A, A de Alba. Los días siguientes fueron un descenso hacia la locura. La realidad de Ari comenzó a fragmentarse. Pero el golpe de gracia llegó un fin de semana lluvioso, mientras ayudaba a su madre a limpiar el polvoriento trastero de la casa. Entre cajas de cartón con olor a humedad y humedad acumulada, María del Carmen encontró un viejo álbum de fotos. «Mira», dijo su madre, pasándole una fotografía de bordes amarillentos. Justo el otro día hablábamos de ella. Esta es Alba. Ari tomó la fotografía. Sus manos temblaban de tal manera que la imagen parecía borrosa al principio. Cuando finalmente pudo enfocar los ojos, la respiración se le cortó. La fotografía casi se le resbala de los dedos. La chica de la foto no era una desconocida. Era como mirarse en un espejo que distorsionaba el tiempo. La misma forma del rostro, el mismo cabello oscuro y rebelde, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda. Y allí, justo en el pómulo derecho, el mismo pequeño lunar que Ari veía cada mañana al lavarse la cara. No dijo nada, no podía. El terror la había enmudecido. Esa noche, cuando por fin logró conciliar el sueño tras horas de mirar el techo en la oscuridad, la verdad se le reveló en su forma más pura y cruda. Se vio a sí misma, pero no sentía que fuera ella. El viento aullaba ferozmente, golpeándole el rostro. Olía a cemento viejo y a lluvia inminente.
Estaba de pie en el borde de una azotea ruinosa, mirando el abismo gris de la calle muy por debajo. El vértigo no estaba presente, había una extraña calma. De pronto una presencia oscura, una sombra informe y sin rostro, se materializó a su espalda. Ari intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Entonces la voz salió de su propia garganta, pero no era su voz, era más aguda, cargada de una tristeza milenaria. No era mi hora, dijo la voz a través de los labios de Ari. Alguien me empujó, y ahora tengo que terminar lo que quedó pendiente. La sombra extendió unas manos frías como el hielo y la empujó hacia el vacío. Ari despertó gritando, empapada en sudor, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero ella sabía que ya no estaba sola. A partir de esa noche, las sombras en los rincones de su cuarto parecieron alargarse. A veces, mientras se cepillaba el pelo, la voz que tarareaba en su mente no era la suya. Cuando hablaba rápido, su entonación cambiaba. El miedo irracional a las alturas finalmente tenía sentido. No era su fobia. Eran los últimos segundos de terror absoluto de Alba, impresos a fuego en su alma. Los dibujos, las letras, los gestos. Ariadna comprendió, con una lucidez escalofriante, que ella era un recipiente. Dos almas compartiendo un mismo cuerpo, entrelazadas por un hilo de tragedia y reencarnación. Y Alba no se iría hasta encontrar la justicia que le fue arrebatada en aquella vieja azotea. Capítulo 3. Los que desobedecieron. Las almas perdidas a veces buscan cuerpos, pero hay lugares en el mundo que tienen su propia hambre. Entidades de barro, madera y piedra que se alimentan de los incautos, creando bolsillos en el espacio-tiempo donde las reglas de la realidad no aplican. Naomi tenía 10 años cuando conoció uno de estos lugares. Era un domingo caluroso y pegajoso. La familia al completo había decidido pasar el día en el campo, en los terrenos del abuelo, donde extensas plantaciones de caña de azúcar se mecían con el viento caliente. El ambiente era festivo. Los adultos charlaban animadamente, descargando sillas plegables y preparando todo para una fogata nocturna cerca de un río de corrientes rápidas. Naomi, junto a sus primos, todos de edades similares, formaba un pequeño ejército de niños aburridos de las conversaciones de mayores. Entre ellos destacaba Mateo, un niño inquieto, de rodillas siempre raspadas y risa contagiosa. La sed no tardó en hacer mella tras horas de corretear bajo el sol. La abuela, una mujer de paso lento, los guió subiendo una pequeña colina hacia la antigua casa familiar. Era una construcción lúgubre, con paredes de barro crudo y vigas de madera oscurecida por el tiempo y el humo. No había electricidad, y el interior estaba sumido en una penumbra perpetua. A los niños les parecía el nido gigante de una bestia olvidada, un lugar perfecto para jugar a los exploradores. La abuela les dio agua fresca de un cántaro, y viendo que estaban entretenidos, les permitió quedarse un rato mientras ella volvía con los adultos. Fue el primer y último error del día. Durante unos minutos, los niños jugaron al escondite entre las habitaciones vacías y polvorientas, pero el aburrimiento infantil es implacable. Decidieron salir por la parte trasera de la casa para buscar insectos o lagartijas. En cuanto cruzaron el umbral de la puerta trasera, la atmósfera cambió. El calor opresivo del campo desapareció, reemplazado por una brisa anormalmente fría. El sonido de los insectos y del río lejano se apagó,
como si alguien hubiera puesto un cristal insonorizado sobre el mundo. Naomi miró a su alrededor. Algo estaba profundamente mal. Donde ella recordaba que había frondosas plantas de plátano verde brillante, ahora solo se erguían árboles retorcidos, grises, sin hojas ni frutos, como cadáveres de madera alzándose hacia un cielo que había perdido su color azul, tornándose blanco y enfermizo. Los niños murmuraron entre ellos, incómodos, pero la curiosidad superó al instinto. Caminaron entre la maleza seca. No habían avanzado ni 2 minutos cuando Mateo se detuvo en seco y señaló hacia adelante. «Chicos, mirad». «Encontré una escuela», gritó, rompiendo el silencio antinatural. Naomi frunció el ceño. Allí, en medio de la nada, rodeada de árboles muertos, se alzaba una estructura de madera pintada de un color amarillo mostaza que se despellejaba como piel enferma. En la fachada, unas letras negras y descoloridas anunciaban la palabra escuela. Era imposible. Sus abuelos nunca habían mencionado una escuela en sus tierras. Estaban a kilómetros de la civilización. La puerta principal estaba desvencijada y entreabierta, como una boca invitando a entrar. Guiados por la inercia del descubrimiento, los niños entraron en fila india. El interior olía fuertemente a tiza, a madera podrida y a sudor antiguo. La primera sala a la que accedieron parecía la oficina del director. Un escritorio de madera maciza y una silla volcada estaban rodeados por cientos de hojas de papel amarillento esparcidas por el suelo. Salieron al pasillo lúgubre. Las sombras parecían alargarse en las esquinas. Fue entonces cuando el sonido comenzó. Clac, 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 clac. Era el golpe mecánico y seco de una máquina de escribir. El sonido provenía del fondo del pasillo. Al principio el ritmo era lento, pausado, pero rápidamente se aceleró, volviéndose frenético, violento, como si quien estuviera escribiendo lo hiciera presa de un ataque de pánico absoluto. Clac, 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 clac. Los niños se miraron, aterrorizados. Ninguno de ellos estaba haciendo el ruido. Estaban todos juntos. El miedo los impulsó a correr hacia adelante, intentando escapar del sonido que parecía perseguirlos por el pasillo. Empujaron la pesada puerta doble del salón principal y entraron de golpe. El aliento se les congeló en los pulmones. El salón de clases no estaba vacío. En cada uno de los viejos pupitres de madera había niños y niñas sentados. Estaban vestidos con ropas de otra época, desgastadas y sucias. Pero lo más espeluznante no era su atuendo, sino su absoluta inmovilidad. En el instante exacto en que Naomi y sus primos entraron, todos los niños espectrales giraron la cabeza al unísono con un crujido antinatural. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos, hundidos y oscuros, se clavaron en los recién llegados. No había vida en sus miradas, solo un vacío abismal y una desesperación contenida. La escuela no está abandonada, tartamudeó Mateo, retrocediendo tembloroso. El pánico se apoderó del grupo. Dieron media vuelta, pidiendo disculpas con voces entrecortadas, y corrieron hacia la puerta por la que habían entrado. Naomi agarró el pomo de latón frío y tiró con todas sus fuerzas. No cedió. Estaba cerrada con llave desde fuera. Los primos comenzaron a empujar la madera, llorando, buscando un cerrojo que no existía. De repente, un grito ensordecedor de uno de los niños hizo que Naomi se girara. El silencio en el salón era absoluto. Miró hacia los pupitres. Estaban vacíos. No había ni un solo niño.
Las decenas de figuras que los miraban segundos atrás se habían desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo el polvo flotando en la penumbra. El corazón de Naomi latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Su mirada, guiada por una fuerza invisible, fue arrastrada hacia la gran pizarra negra al frente de la clase. La tiza blanca brillaba en la oscuridad. Había 2 frases escritas con una caligrafía puntiaguda y agresiva: los que se quedaron, los que desobedecieron. Uno de sus primos rompió a llorar histéricamente, golpeando sus pequeños puños contra la puerta bloqueada. Naomi intentó calmarlo, abrazándolo, cuando el sonido de la máquina de escribir volvió a estallar. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía de todas partes. Resonaba dentro de las paredes, bajo el suelo, dentro de sus propias cabezas. Naomi volvió a mirar a la pizarra. La tiza se estaba moviendo sola, rasando la superficie negra con un chirrido que le heló la sangre. Letra por letra, se formó una tercera frase: uno de vosotros se queda. El pánico se transformó en locura. Los niños gritaron, patearon, arañaron la madera, hasta que se lastimaron los dedos. No sabían a qué deidad rezar, no sabían cuánto tiempo pasó en aquel infierno de madera amarilla. Cuando estaban a punto de rendirse por el agotamiento, el pomo giró solo. La puerta se abrió de par en par, liberándolos hacia el exterior. Huyeron sin mirar atrás. Corrieron tropezando con raíces inexistentes, llorando, con el terror latiendo en las venas. Bajaron la colina como almas que escapan del diablo, buscando desesperadamente el refugio de sus padres, la seguridad del río, el olor a la fogata. Pero al llegar al lugar de campamento, Naomi se detuvo en seco. El paisaje era desolador. No había furgonetas, no había sillas, no había fogata, y lo más importante, no había adultos. El río estaba completamente seco, convertido en un surco de tierra agrietada. El campo de cañas era un desierto árido y muerto, como si nadie hubiera pisado ese lugar en 100 años. ¿Dónde están?, sollozó uno de los primos. Se miraron los unos a los otros, aterrados, temblando bajo un cielo que ahora era gris plomo. Naomi sintió que una presión indescriptible le apretaba el estómago. Empezó a contar cabezas. Su instinto le decía que algo faltaba. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. Sus dedos temblaban apuntando. 1, 2, 3, 4, 5. El aire abandonó sus pulmones. Falta 1. Susurró Naomi con los ojos desorbitados. Falta 1. El pánico colectivo estalló de nuevo. ¡Mateo!, gritaron. ¿Dónde está Mateo? No lo habían visto salir de la escuela. En medio de la avalancha de terror, el niño se había quedado atrás. Llena de una valentía nacida de la pura desesperación y la culpa, Naomi lideró a sus primos de regreso hacia la colina. Tenían que sacarlo de ahí. Subieron la cuesta corriendo, gritando el nombre de su primo hasta desgarrarse la voz. Pero al llegar a la cima, donde antes se erguía la siniestra estructura amarilla, no había nada. Solo maleza. Solo los árboles de siempre. La escuela había sido borrada de la faz de la tierra, como si jamás hubiera existido. Caminaron en círculos, buscando cimientos, algún rastro de madera pintada, cualquier prueba. Nada. Mateo, Mateo, Mateo. Los gritos se perdían en el viento del campo, que de repente volvió a soplar cálido. El sonido de los insectos regresó. El río volvió a sonar a lo lejos. La realidad había vuelto a su sitio, y con la realidad regresaron los adultos. Aparecieron caminando tranquilamente entre la caña de azúcar, charlando y riendo,
como si no hubiera pasado ni un segundo. ¿Qué tal lo estáis pasando, chicos?, preguntó el padre de Naomi, sonriendo con un vaso de refresco en la mano. Los niños se abalanzaron sobre ellos, llorando histéricamente, intentando explicar al unísono lo de la escuela, la pizarra, los niños fantasma, el río seco. Los padres los miraban con expresiones de ternura condescendiente, creyendo que se trataba de un juego inventado por mentes hiperactivas. Aquí no hay ninguna escuela, es una propiedad privada, dijo el abuelo riendo entre dientes. Es que no lo entendéis, gritó Naomi, jalando la camisa de su padre, bañada en lágrimas de terror. Mateo se ha perdido, Mateo se quedó en la escuela. Los adultos se quedaron en silencio. Se miraron entre ellos con extrañeza. El padre de Naomi frunció el ceño y se arrodilló a la altura de su hija. Cariño, ¿quién es Mateo? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier máquina de escribir. Naomi miró a sus tíos, los padres de Mateo. Estaban sonriendo con total confusión. No había pánico en sus rostros. No había preocupación. Habían olvidado a su propio hijo. Aquel lugar maldito, la escuela que nadie construyó, no solo se había llevado a Mateo, había devorado su existencia entera. Había borrado su huella de la mente de los adultos, de los registros, su historia familiar. Han pasado muchos años desde aquel domingo en la plantación. Los adultos envejecieron y murieron creyendo que Mateo fue solo el amigo imaginario de un grupo de primos. Los primos, hoy adultos rotos por el trauma, se niegan rotundamente a hablar del tema, huyendo de una verdad que desafía la cordura. Pero Naomi no ha olvidado. Ella recuerda la sonrisa de Mateo. Recuerda la tiza arañando la pizarra. Y en las noches de insomnio, cuando el silencio es absoluto, Naomi jura que puede escuchar, a lo lejos, el sonido metálico de una máquina de escribir y sabe con espantosa certeza que su primo sigue allí sentado, en la penumbra eterna de un salón de clases amarillo, esperando a que alguien alguna vez abra la puerta. 3 historias. 3 ecos en la oscuridad. El velo que nos separa de lo imposible es mucho más fino de lo que nos atrevemos a admitir. A veces los fantasmas vienen a darnos paz, otras vienen a reclamar nuestro cuerpo, y en las peores ocasiones el propio entorno se abre como unas fauces para tragarse todo lo que somos. Así que esta noche, cuando apagues la luz, escucha atentamente. Si oyes pasos que no te pertenecen, si sientes un vértigo irracional, o si el espacio a tu alrededor parece cambiar de forma, no abras la puerta. Simplemente cierra los ojos y reza para no ser tú quien se quede.